A ver, Juan Pablo. Sí. Yo envié un textito, no sé si lo recibieron todos, en donde pues una reproducción de lo que expuse y empezando por una explicación. Digo en esta explicación que habíamos quedado de que primero íbamos a ver la parte de método y luego íbamos a ver lo que se refiere ya a la caracterización que sugerimos cada quien. Y planteo también que de ninguna manera el propósito era plantear un modelo a seguir, de ninguna manera, ¿no? Sino pues es claves como es decir, orientaciones que le pueden servir al militante, porque el militante va a analizar la realidad sin estar amarrado a ningún método. No existe un método ya hecho que se aplique, ¿no? Sino que se construye caminando. Caminante no hay camino, si ese camino anda caminando, en la militancia, en la acción, ahí se va no solo resolviendo el problema, sino construyendo la manera en que se resuelve ese problema. Pero el militante no va con la cabeza hueca y las manos vacías a la lucha, ¿no? Esa es la diferencia. Va con armas de alguna manera. Y estas armas no son las que le resuelven el problema, pero le ayudan a orientarse, ¿sí? Le ayudan de alguna manera a no andar trastabillando, a no andar perdiendo el tiempo, sino que le dan perspectiva, orientación, le dan, dijéramos, orientaciones teóricas para que cuando menos vea de qué familia problemática es el asunto, el tema, el problema que está enfrentando, ¿sí? Porque puede ser un problema de índole estético, puede ser un problema de índole jurídico, puede ser un problema de índole económico, en fin. Y ahí entonces las teorías ayudan, nada más, ayudan. Y naturalmente también hay experiencias en el sentido de que el militante tiene que ayudarse construyendo el mapa problemático, es decir, tratando de ver cuál es el conjunto de elementos que componen a su problema, ¿sí? Haciendo como quitarle la cáscara al plátano, ¿no? En este asunto, por ejemplo, el problema del movimiento de Chiapas, pues hay un asunto indígena, hay un asunto de economía campesina, hay un problema geográfico, hay un problema político-militar, político de caciquismo. Entonces, hay instrumentos epistemológicos que le ayuden a uno a hacer esa acción de cirugía, dijéramos, ¿no? Para facilitarse. Entonces uno ya va viendo, bueno, aquí hay un problema económico, por lo tanto puedo ayudarme de teorías económicas, del capital, etc., ¿no? Y así. Y hay también, evidentemente, técnicas, ¿sí? Que no son ni teorías, que no son ni epistemologías, que no son ni paradigmas, sino son simplemente elementos procedimentales, ¿no? ¿Sí? Es decir, hacer una encuesta, hacer una entrevista, una discusión grupal, etcétera, etcétera. Y naturalmente, puesto que la realidad indica que la gente actúa conforme al medio en el que está, pero interpretando ese medio, ¿no? Cada quien vive las circunstancias a su manera, ¿sí? A su manera. Cada quien vive lo mismo, dijéramos, una situación de carencia, de pobreza, de violaciones, etc., a su manera, porque trae todo un acumulado cultural, psicológico, de mentalidad, sus diablos, como dicen, ¿no? Cada quien. Y entonces no bastan las técnicas, las epistemologías, sino hay que acudir a elementos que permitan interpretar. Yo siempre acudo a ese ejemplo de niños gemelos de la calle, es decir, nacieron en la misma condición, los dos fueron violados en su casa, analfabetos, la misma situación.
lógicamente debería tener el mismo comportamiento. Y sin embargo, uno es gay, el otro no es gay. Uno es drogadicto, el otro no lo es. ¿Sí? Uno es ladrón, el otro no es ladrón. Entonces quiere decir que no basta el medio ambiente, hay que ir adentro, ¿no? Hay que ir al mundo interior. Y eso es otro instrumento metódico que nos ayuda. ¿Sí? Entonces nosotros, la propuesta mía es, tenemos que ayudar nuestras herramientas para localizar los problemas fundamentales de la revolución en México hoy, para enfrentarlos y para resolverlos, ¿no? Y ahí vamos teniendo un doble objeto: el problema y la manera como enfrentamos y resolvemos ese problema, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo que vamos resolviendo el problema, vamos construyendo nuestra propia propuesta metódica. Y esa propuesta metódica no le va a servir a nadie para resolver otro problema, ¿sí? Pero le puede ayudar. Entonces, aquel que enfrenta otro problema tendrá que construir su método, construir, abrir su camino. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo le pongo una explicación. Y los otros elementos, ¿sí? Ya de cuadro, etcétera, pues son los que hemos captado, dijéramos, en lo que yo explicaba, ¿no? Parece ser que entonces hubo la idea de que primero yo había propuesto un método, ¿sí? Y no, ¿sí? Yo planteo aquí una relación de diálogo entre nosotros para que nos expongamos las ideas sobre el método que cada quien tenemos, las experiencias, y juntos veamos qué es lo que cada quien puede rescatar de para ese pertinente. Y aquí hay una cosa que sí quisiera finalmente plantear. Creo que lo que ha sido muy común en la izquierda y también en nosotros los que hemos militado en el comunismo, que pensamos que la idea es salir con una resolución única, monolítica, así, ¿sí? Que se construye sobre la base de ir rebatiendo al otro, ¿sí? Irle desarmando sus propuestas e ir poco a poco ganando, ¿sí? Y entonces así se va haciendo la resolución única. Quisiera que me permitieran leer un parrafito aquí que viene en la página 2. Dice: el segundo supuesto con el que asistí es que en primer lugar cada quien iba a exponer su propia propuesta sobre los métodos de caracterización y elaboración de tareas. Creo que el camarada no tiene documento. Sí. Su propia propuesta sobre los métodos de caracterización y elaboración de tareas. Esto es, que más que girar la discusión en derredor de lo que yo había planteado, íbamos a darnos a conocer lo que cada quien maneja o sostiene sobre el tema en cuestión. O sea, la propuesta personal sobre los métodos en el análisis de la realidad. Esto porque quienes impulsamos el proyecto MCM no nos conocemos, digamos, política, teórica e ideológicamente. Aunque claro, esta suposición mía se deriva de algo que creo importante, y es aquí donde quiero cerrar esto. En la tradición socialista, comunista y la llamada izquierda en general, casi siempre se busca arribar a una sola postura, muy homogénea, megalítica, que se edifica por la vía de concebir a los demás como adversarios, a quienes hay que convencer con todo tipo de recursos, ir excluyendo propuestas que son derrotadas, entre comillas, que quedan en minoría, entre comillas, o que no son sostenidas con suficiente autoridad. Es lo tradicional. Se busca formular un lenguaje incuestionable, de significado inequívoco, fundado en una arrogante superioridad y una suficiencia desdeñosa. Mi idea es que la reconstrucción comunista incluye abrir otro camino, también en este aspecto. No solo en el momento en el que apenas estamos poniendo las primeras piedras
de este intrincado edificio y resulta arriesgado situar por delante resoluciones indivisas e indubitables sobre cuestiones del quehacer político, sino como una manera específica de proceder nosotros como proyecto comunista de nuevo tipo. Creo que de lo que se trata es que todas las propuestas o consideraciones sobre el tema sean expuestas con el mismo rango de no oficial y sean respetadas y consideradas como integrantes de un complejo propositivo que resulta no del consenso de una sola resolución que supuestamente recoge lo rescatable de todas las consideraciones. Cada quien, individual y por colectivos de base, regionales, etc., decidirá qué de las distintas exposiciones le ayude en su trabajo revolucionario y concreto, bajo la certeza de que las propuestas que mejor reflejen la realidad concreta serán las mejor consideradas. Esto obliga a elaborar actas de las reuniones muy completas que deben ser publicadas con celeridad. Mi razonamiento es que más que contender, disputar, para que la propuesta propia salga triunfante, lo que supone que cada quien cree que lo suyo es lo correcto para todo y para todos, y olvida que es correcto para él y los que son con él. Se trata de que cada quien salga problematizado en sus certezas y enriquecido con lo demás. Más que discutir con el otro, hay que debatir con uno mismo a la luz de lo que uno considera rescatable de las otras consideraciones. Lo contrario es rebate, no debate. En esta reconstrucción comunista debemos superar el monolitismo que, dígase lo que se diga, no puede dar cuenta de las muchas perspectivas que se derivan de la pluridimensionalidad de todos los hechos y fenómenos reales. Asumo que, entonces, estoy obligado también a incorporar en mi práctica las consideraciones monolitistas, ¿sí? Porque no podría yo excluirlas. Y me dispongo a hacerlo por la vía de buscar siempre una columna vertebral, es así, ¿sí? De nuestras líneas. Entonces yo meto a la mesa de debate hacia nuestra asamblea constitutiva estas ideas. Entonces eso es lo que yo planteé y expuse pues los cuadritos en eso.